La historia de Caín y Abel es una de las leyendas bíblicas más conocidas según el libro sagrado. Caín y Abel eran hermanos a quienes Dios les pidió que le trajeran sacrificios. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el regalo traído por Caín, lo que provocó que Caín se pusiera celoso y lo llenara de una rabia asesina, por lo que sacó a su hermano al campo y lo mató. Debido a su terrible pecado, Caín fue enviado al exilio y fue tildado de malvado. Caín fue el hijo primogénito de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén. Caín, como el segundo hombre en la tierra, aprendió una forma de agricultura, mientras que su hermano menor Abel asumió el papel de un simple pastor. Los eruditos bíblicos creen que la historia del Antiguo Testamento es una metáfora de la evolución de la especie humana, la guerra entre el Homo sapiens y los neandertales y la extinción de los hombres de las cavernas. En esta teoría, Caín representa la especie humana, mientras que su hermano menor, el que es tan favorecido por Dios, representa a los neandertales. Adán, el padre tanto del Homo sapiens como de los neandertales, es el ancestro común del que se originaron ambas especies humanas y, al igual que en la vida real, Caín, que representó a los humanos modernos, asesina a Abel, toda la especie de neandertal. Sabemos que esto probablemente sucedió debido al registro arqueológico. Los científicos de la Universidad de Duke descubrieron el cadáver de un neandertal asesinado llamado Shanadar III. Fue asesinado por una lanza humana a través de las costillas hace unos 50.000 años. No es razonable creer que estos fueron los prehistóricos. Bastón y capacidad de lucha, pero demuestra que la violencia humana contra los neandertales fue real. Los científicos incluso encontraron un cuerpo de neandertal de hace 36.000 años al que le arrancaron el cuero cabelludo, pero ¿cómo encaja todo esto con la Biblia? Bueno, si esta teoría es correcta, la historia del testamento de Caín y Abel es un recuento de la evolución humana, cómo los escritores de la Biblia pudieron saber algo como más allá del entendimiento, pero Caín y Abel parecen correlacionarse con dos especies diferentes que luchan por el amor de su Dios y una asesina a la otra. En un ataque de celos, en este caso, los humanos mataron a los neandertales y trajeron la muerte al mundo número 9, los hijos de Sadoc. El linaje de Moisés y su hermano Aarón es uno de los mayores misterios bíblicos que nunca se ha resuelto. Uno de los personajes que siempre ha intrigado a los eruditos bíblicos es Sadoc, cuyo nombre en hebreo significa justificado. Según el libro sagrado, Sadoc era descendiente de Eliesa, quien era uno de los hijos de Aarón. Se convirtió en sumo sacerdote de Israel durante el reinado del rey David, el mismo hombre que mató al gigante Goliat. Luego continuó siendo sumo sacerdote durante el reinado del hijo de David, el sabio rey Salomón. Sadoc ayudó al rey David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. También fue una figura instrumental para asegurar el trono de Salomón y luego de que Salomón construyera el primer templo en Jerusalén, un templo legendario que ya no existe. Sadoc sirvió como sumo sacerdote allí. Aarón es considerado el primer sumo sacerdote del judaísmo. Su hermano Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto y Aarón asumió el papel de líder religioso. Su hijo Eleazar recogió el manto después, engendrando generación tras generación de sumos sacerdotes. Esto no fue solo un caso de nepotismo, sino un pacto entre Aarón y Dios. Dado que Aarón era el sacerdote elegido por Dios, se acordó que solo sus descendientes podrían ser sacerdotes. Esto marcó el comienzo de la era de los sadoquitas. Eleazar se convirtió en el siguiente sacerdote y luego su hijo Sadoc asumió el papel, y sus hijos continuaron con este patrón. Esto duró desde aproximadamente el año 1000 a.C. hasta el 167 a.C. de la Grecia helenística, que pudo haber comenzado a erosionar las antiguas tradiciones. La revuelta macabea del siglo II a.C. fue para luchar contra la influencia helenística, pero terminó con el imperio seleucida derrotando a los judíos e imponiendo aún más su influencia sobre ellos. Y aquí
es donde la historia pierde el rastro del linaje de Zadok y los zadoquitas. Las excavaciones en Jerusalén han fracasado una y otra vez en producir evidencia de que Jerusalén era una gran ciudad según la Biblia. Jerusalén es un lugar maravilloso que fue gobernado por un poderoso imperio hace aproximadamente 3000 años. Pero la evidencia física dice lo contrario. Incluso monumentos previamente atribuidos al rey Salomón han resultado estar conectados con otros reyes de diferentes épocas. Es una píldora difícil de tragar, pero la arqueología dice que el Antiguo Testamento exageró la realidad. Según los investigadores, no hubo un éxodo masivo de Egipto y los israelitas no vagaron por el desierto durante 40 años comiendo nada más que polvo mágico de Dios. Pero, ¿qué prueba hay de que David y Salomón existieron? Hasta 1993, los arqueólogos encontraron un fragmento de un monumento del 835 a.C. en Dan, ubicado en el norte de Israel. El monumento conmemora la brutal derrota de Israel y Judá por el rey de Damasco, pero también menciona brevemente a la casa de David. Una sola línea de texto parece confirmar que el linaje de David sobrevivió después de su muerte y que ellos gobernaron Israel, pero eso es más o menos a modo de prueba. De lo que sí tenemos evidencia, según Finkelstein y Silberman, es que Jerusalén era pequeña y débil. Nunca ha habido ningún descubrimiento que confirme riqueza o una gran población en la ciudad antigua. Esto sugiere que las campañas militares bíblicas nunca sucedieron y que Jerusalén nunca experimentó el poder que la Biblia dice que experimentó. El templo de Salomón puede haber sido poco más que una choza de piedra con techo de paja, no la gran estructura megalítica descrita en el libro sagrado. El Evangelio de Judas es uno de los textos bíblicos más impactantes que no encontrarás en ninguna Biblia. Esto se debe principalmente a que describe a Judas, el hombre que vendió a Jesús por algo de plata, de una manera muy diferente a la Biblia. El contenido del Evangelio describe una conversación entre Jesús y Judas. Los eruditos han fechado el primer manuscrito en el siglo II después de Cristo, probablemente escrito alrededor del 180 después de Cristo por una secta de cristianos gnósticos. Es extremadamente misterioso porque solo se conoce una copia. Existen escritos en el idioma copto de los cristianos egipcios, sin embargo, la copia puede haber provenido de un manuscrito mucho anterior que fue escrito en griego. La primera traducción al inglés ni siquiera se publicó hasta que la National Geographic Society lo hizo en 2006. En la Biblia normal, Judas Iscariote entrega a Jesús a las autoridades para ser crucificado a cambio de dinero en efectivo. Judas hizo esto por deseo egoísta de dinero, por lo que en la mayoría de los círculos cristianos se le considera un villano y un traidor, pero en el Evangelio de Judas se le presenta como un buen tipo. Afirma que Judas vendió a Jesús a las autoridades solo porque Jesús le dijo que lo hiciera. El Evangelio continúa diciendo que los otros discípulos no tenían idea de que Jesús dio la orden, razón por la cual, en los otros evangelios, se ve a Judas de forma tan pobre. De hecho, el Evangelio afirma que solo Judas entendió verdaderamente las lecciones que Cristo estaba tratando de enseñar. El Evangelio es muy controvertido y es fácil ver por qué. La doctora April de Konig fue uno de los mayores desafiadores de la interpretación de este libro. April afirmó que el texto no era un evangelio en absoluto, sino que fue escrito como una parodia por la secta gnóstica conocida como los escitas. Entonces, existe confusión sobre de dónde vino el Evangelio de Judas. El papiro en el que fue escrito apareció en la década de 1970 en Egipto y recibió el nombre de Codex Chacas. Fue conservado por un coleccionista de antigüedades hasta que fue transferido a la Fundación Masónica de Arte Antiguo en Suiza. Pero por ahora no se sabe si este fue un relato real de la conversación de Judas con Jesús o si fue una parodia propuesta por la doctora de Konig. La verdad sobre esta misteriosa secta gnóstica es vaga, en el mejor de los casos. Sabemos que el historiador Epifanías los odiaba mucho.
Incluso escribió que mientras caminaba por las calles de Alejandría, 2 mujeres intentaron reclutarlo para los fibionitas seduciéndolo, pero él rechazó sus insinuaciones y las denunció a los obispos. Como resultado, un grupo de 80 fibionitas fueron expulsados de la ciudad. La Biblia está llena de historias sobre asesinato, depravación, traición y violencia, por lo que no debería sorprender que haya muchos versículos en el libro sagrado que discuten el canibalismo. Había un mundo depravado en los días del Antiguo Testamento hace 3000 años, y el canibalismo era solo una de esas cosas que existían. Incluso Jesús, como escuchamos en el Nuevo Testamento, alude al canibalismo. Le dijo a la gente que debían comer su carne y beber su sangre en el Evangelio de Juan. En el libro de Miqueas de la Biblia hebrea, los líderes de los israelitas fueron reprendidos por no preocuparse por su pueblo y fueron acusados de desollarlos vivos y cortarlos para usarlos como carne en sus ollas. Solo son metáforas, pero hay algunos versículos más duros que hablan explícitamente de que los humanos se comen unos a otros en Levítico. Dios da una lista de castigos que, según él, ocurrirán si los israelitas lo desobedecen. El castigo final en la lista, tal como está escrito, es que sean obligados a comer la carne de sus hijos e hijas. Dios estaba advirtiendo a los israelitas que si no hacían lo que él les decía, terminarían tan hambrientos que consumirían a su propia descendencia. Dios parecía pensar que los israelitas siempre estaban listos para comerse unos a otros. En Deuteronomio, él dice lo mismo. Dios dice que si los israelitas desobedecen, él permitirá que sus enemigos asedien la ciudad. Entonces, una vez más, los israelitas comenzarán a comerse a sus crías y comenzarán a deleitarse unos con la carne de otros. En el capítulo de Isaías 9, dice que Dios castigará a Israel por su pecado y que, aunque guíen a sus vecinos, todavía tienen tanta hambre que se vuelven para comerse a sus hijos. Como se puede ver claramente, el canibalismo fue un tema candente en la Biblia, la verdad sobre Satanás. Satanás es muy diferente dependiendo de a qué religión pertenezcas. Los cristianos ven a Satanás como un ángel demoníaco que cayó a la tierra cuando se rebeló contra Dios. Pero en la ley judía, Satanás es un agente de Dios, parte del consejo divino, un siervo de Dios y un fiscal de los pecadores. Para comprender las diferencias, debemos mirar en lo que el pueblo judío creía hace 2000 años. En el Antiguo Testamento, Satanás no es realmente un tipo malo. La literatura bíblica judía obliga a su lector a considerar la noción de libre albedrío, así como el bien contra el mal. Los judíos creen que nacieron con la capacidad de elegir el bien o el mal. Dios le ordena a una persona que elija el bien, y aquellos que eligen el mal son desarraigados y marcados por Satanás. Una versión temprana de la historia de Abraham tiene a Satanás probando al hombre en lugar de a Dios, porque aparentemente ese era su trabajo durante todo el asunto. La fe judía es que creen que Dios es todopoderoso, lo que significa que nunca, ni en 1.000.000 de años, sería desafiado por un ángel rebelde. En cambio, Satanás era un soldado de Dios que desarraigaba a los individuos malvados, pero los seguidores de Cristo cambiaron completamente la narrativa. Adoptaron un enfoque más dualista, creyendo en la idea de una fuerza buena de la naturaleza y una fuerza mala de la naturaleza. Y por supuesto, Satanás fue la elección fácil para convertirse en el señor de las tinieblas, el tentador y el profanador. Mientras que los cristianos creen que los humanos nacen ya arraigados en el pecado. Los judíos no creen que las personas tienen la opción de ser buenas o malas y que depende de ellos, no de Satanás. Por otro lado, los cristianos dicen que la única manera de estar libre de pecado es a través de la adoración a Jesucristo, y todo mientras Satanás está tratando de llevarte por el camino equivocado. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre los orígenes de Satanás? Déjanos saber en los comentarios a continuación, y si te gusta este video, asegúrate de dejar un pulgar hacia arriba y suscribirte al canal.
Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Adiós, chicos.